La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Vaya por favor, hermano amado, conmigo a Proverbios capítulo 4. Y si viene, por favor, nos ponemos de pie una vez más. Vaya conmigo al capítulo 4 de Proverbios y vamos a ver desde el verso 1 hasta el verso 4. El título de esta noche, hermanos, el siguiente: el que escucha a Dios vive bien. El que escucha a Dios vive bien. ¿Cuál es el tema o el título de esta noche? Gloria a Dios. Capítulo 4, hermanos, verso 1, como está escrita su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Señor, yo sé que esta palabra, Padre, está bendecida, oh Dios, y clamamos, Señor, porque nuestro corazón esta noche pueda, Padre, poner atención, disponerse a ser tierra fértil, no, bendito Dios, para intentar agradar a otros, sino para intentar agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a poner atención, Dios, para que te demos a ti fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Vamos a ir rápidamente, hermanos. Quiero que esta noche usted se proyecte a aprender. ¿Cuántos vinieron a aprender de la palabra de Dios? Amén. Regáleme por favor la siguiente y nos vamos a ir viendo algunas palabras. Palabras claves. Número 1, Padre. Número 2, consejo. Número 3, mandamiento. Y número 4, vida. Estas 4 son palabras claves de los versos que hemos leído. Esto es importante que usted lo clave en su cabecita, porque me interesa que esta predicación o enseñanza se nos quede en el corazón. Hermanos, todos queremos que nos vaya bien, ¿sí o no? Y la clave, según estos versos que hemos leído, no está en lo que dice el vecino, no está en lo que dice mi hermano, no está en lo que dice mi madre, en lo que dice fulano, mengano. La clave para que yo viva bien está en escuchar lo que Dios dice. Si usted quiere que le vaya bien, hagamos un pequeño resumen antes de terminar ya la predicación. Es fácil. ¿Quiere que le vaya bien? Escucha a Dios. ¿Quiere que le vaya mal? No escucha a Dios. Siga en su cabecita con aquello que sabe que debe de hacer y no lo haga. No lo haga. Siga ignorando la voz de Dios y le garantizo al 100% que le va a ir mal. ¿Quiere que le vaya bien? Diga a la persona que está sola: ¿querés que te vaya bien? Escucha a Dios. Es que esto hasta como con un jalón de orejas se necesita, ¿eh? ¿Quiere que le vaya bien, hermano? Escucha a Dios, hermano. Eso es todo. Bien. Vamos a la siguiente, por favor, hermanos. Verso 1. La palabra clave es padre. Vea el verso 1, por favor. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Acá me llama la atención porque les voy a ser bien sincero. Estudiar la palabra clave, la palabra padre, perdón, creo que podríamos pasar horas hablando del Padre. Impresionante. Esta palabra creo que compone el 60% de este pequeño intento de enseñanza. Padre. Acá el texto, Salomón viene y lo presenta no hablando como de Dios, sino hablando como del padre biológico, ¿verdad? Pero hay algo que quiero que nosotros comprendamos. Toda tipología o todo simbolismo de padre o madre en la Biblia, grabe en su corazón esto, tiene que ver con Dios. Tiene que ver con Dios. Y le tengo acá una versión que yo le he dicho que es la que más me fascina, la traducción del lenguaje actual. Dice: queridos jovencitos, cuando su padre los instruya, préstenle atención si realmente quieren aprender. Muy claro, ¿verdad?
Si usted quiere aprender, préstele atención a lo que su padre le dice. Empecemos por nuestros padres biológicos. Usted quiere que le vaya mejor en la vida, aprenda a escuchar a sus papás. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tienen a sus papás vivos? Levánteme la mano, por favor. Bye. Los papás, por lo general, siempre nos dicen cosas que nos caen mal. ¿Sí o no? A mí me resulta interesante eso, pero siempre nos dicen cosas que nos molestan. Siempre nos dicen cosas que no queremos hacer. Siempre nos dicen cosas que sentimos que se están metiendo en áreas donde no deberían de meterse. Entonces acá bien fácil. El padre y la madre, ojo, hijos, siempre tendrá la razón por su experiencia. Por eso aquí el clamor es por la sabiduría, ¿no? Porque muchas veces también a los papás habrá que tenerles paciencia. Qué tremendo. Habrá que tenerles paciencia. Pero por lo general, ahora, eso significa que siguen siendo humanos, de carne y hueso. No lo saben todo, no lo pueden todo. Y así como nosotros nos equivocamos, ellos también, ¿verdad? Pero el texto es muy claro cuando dice que si queremos aprender, prestémosle atención a lo que un padre nos dice. Ahí empieza el principio del Proverbios. Honre a su padre y a su madre. Usted quiere vivir mejor, ese principio tiene que respetarse. ¿De acuerdo? ¿O no de acuerdo? ¿A cuántos no les gusta hacer lo que su mamá y su papá les dicen? ¿A cuántos les cuesta hacer lo que mamá y papá dicen? Entonces por ahí vamos. Y yo quiero que esto sea quizá algo que nos bendiga la vida de aquí en adelante. Porque la palabra padre la tenemos que dividir en dos momentos importantes. Número uno, usted y yo estamos leyendo una escritura que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y no es lo mismo cuando leemos padre en el Nuevo Testamento. Es distinto. Cuando nosotros leemos la palabra padre en el Antiguo Testamento, tenemos que ver las funciones que un padre tenía, y en este caso un padre judío o un hebreo. ¿Qué percepción tenía el hebreo acerca de la palabra padre? Salomón era hebreo. ¿Qué percepción tenían ellos de padre? Cuando nosotros vemos a un padre judío, habrán tres cosas que un padre siempre iba a hacer. En primer lugar, el padre, el encargado de llevar o de organizar la ida al templo para que circunciden a su hijo. ¿Sí? Eso es lo primero. Usted conoce que la cultura judía es un tanto machista y que el primero por lo general tenía que ser hombre, ¿verdad? Varón, para que el cabeza de hogar se sintiera honrado. Entonces, eso era importante. La circuncisión a los 8 días, o lo que se conocía como la presentación en el templo. ¿Se recuerdan que a Jesús sus padres lo llevaron a los 8 días que nació? ¿Amén? ¿Sí se acuerda? Vale. Segunda función, el padre preside las fiestas fundamentales que son ritos de familia. Por ejemplo, ¿qué fiesta se celebraba en casa de las fiestas judías establecidas por Dios? ¿Qué fiesta se celebraba en la casa? La Pascua. La Pascua, hermanos amados, era algo que el padre tenía que estar pensando en cómo celebrarla con su familia. Era una ordenanza de Dios, un recordatorio de la misericordia de Dios y también una forma de enseñarle a sus hijos. Eso era muy importante. Y tercero, el padre debía enseñar la ley a sus hijos. El padre tenía que transmitir los mandamientos de Dios a su generación, y esa generación a su generación, y de generación en generación se transmitían los mandamientos de Dios. Amén. Ahora,
¿Qué idea se tiene de la palabra padre cuando yo le he explicado eso? La idea de la palabra clave, de la palabra padre, se resume en cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Si para el hebreo era importante la figura de padre, es porque ellos necesitaban cobertura. El hombre era la cabeza de hogar. El hombre era quien dirigía el acercamiento a Dios. El hombre era el que se presentaba delante de Dios. Entonces el padre era visto como el sacerdote del hogar, el que está pendiente de la forma en que la familia está conociendo a Dios. Y este es un gran reto si queremos aplicarlo en este tiempo. ¿Será que nosotros de padres estamos haciendo esa labor, iglesia? A ver, ¿cuántos padres están aquí? Levánteme la mano, por favor. En potencia algunos, ¿verdad? Trampa. ¿Cuántas madres están aquí que son mamás y papás al mismo tiempo? Esta figura tiene que reproducirse. La palabra cobertura, hermanos amados, es importantísima para un judío, para un hebreo. De hecho, es una de las formas que muchas veces le dan la humildad. Oigan lo que le estoy tratando de explicar. Le dan la humildad para que preste atención en lo que su padre o su madre le está diciendo. El problema de los latinos muchas veces es que nos sentimos tan orgullosos, tan inflados, que consideramos que nadie nos puede dar consejos. Y a veces cometemos el error que también incluimos a nuestros padres dentro de ese grupo, que les ponemos límites hasta dónde pueden opinarnos. Hermanos amados, para el judío realmente la figura de padre era impresionante. Veamos la otra. Esto significa que el padre israelita no es alguien que engendra a los hijos y se desatiende, dejándolos en manos de mujeres o extraños, sino que tiene la obligación de estar presente en su educación, dirigiéndola de un modo consecuente en nombre de Dios. Es claro que al actuar de esta manera, el padre israelita aparece como signo de Dios para su familia. Fíjese bien esto. Esto es impresionante. Porque cuando la familia tenía la cobertura de un padre, era el signo de la cobertura de Dios. ¿Estamos, iglesia? Muy bien recuerdo haber escuchado a un predicador, se me escapa el nombre, pero qué bien se aplica a esta pequeña reflexión cuando él decía: la forma en que tú veas a tu padre es la manera en que tú verás a tu Dios. Y cuánta verdad hay en esa expresión. Por eso algunos que tal vez no tuvimos una familia ideal, ¿verdad? Que no crecimos en el seno paterno, materno, y crecimos quizás con esa flaqueza, esa debilidad, sentimos dolor y a veces nos cuesta acercarnos a Dios. Pero cuando nosotros vemos esto, hermanos amados, es ahí donde tenemos que revalorar la palabra padre. Le hago una pregunta: ¿cuántos creen que Dios es su padre? Vale, perfecto. Sigamos, por favor. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar a Jesús, que él ocupa la palabra padre, pero no ocupa la misma palabra que ocupaban tradicionalmente. Porque cuando el hebreo o el israelita se refería a Dios, se refería como con reverencia extrema o exagerada, refiriéndose a Dios como su rey o como su señor o como un padre, pero con aquella distancia, porque sentían que acercarse era irrespeto. ¿Estamos ahí? Cuando Jesús habla del Padre, Jesús lo hace como una experiencia profunda que él tenía con Dios. Y cuando Jesús habla de Padre, habla la expresión que un niño le menciona a su padre de manera cariñosa. Veamos esto. La palabra que Jesús ocupaba era Abba. El padre
de Jesús, Abba, es una palabra aramea que significa papá. Con ella se dirigen los niños a sus padres, pero también las personas mayores cuando quieren tratarles de un modo cariñoso. O sea que si nosotros lo traducimos, es como que si aquí nosotros le dijéramos a nuestros padres, papito, ¿sí? Papito. Es tierno, es cariñoso. Ya no es una forma distante, sino una expresión que denota que estoy cerca de él. ¿Cuántos tienen a un papito con ustedes, hermano? ¿Verdad que a veces hasta nos cuesta asimilar la palabra porque no sentimos ese cariño quizás? Porque quizás nos resulta más fácil Padre eterno, ¿verdad? Padre glorioso, aquel que con respeto le tratamos y no como aquel papito que me abraza, que me consiente, que es cariñoso conmigo, que me ayuda a salir adelante. ¿Estamos, iglesia? Entonces, Jesús, ¿cómo lo trata? ¿Como un padre distante o como un padre cercano? ¿Cómo lo trata Jesús? Como un padre cercano. Jesús la ha utilizado en su oración, pero en el fondo de él, error de dedo, late una profunda experiencia que destacaremos más adelante. Veamos la siguiente, por favor. Y esto es lo impresionante. Jesús anuncia y prepara la llegada de un reino que no tiene rey, sino que, iglesia, padre, de un reino que se instaura en amor no impositivo. O sea, de que en Jesús, hermanos amados, la figura que vamos a entender de padre no es aquel padre que está distante. Es la figura de aquel padre que a usted le abraza, que con usted es tierno, que con usted está, que le acompaña en los problemas, que le pregunta si necesita ayuda, que le pregunta si le sostiene la mano. ¿Cuántos tienen a un padre así, iglesia? Ojo con eso, porque cuando nosotros vemos a Dios así, Proverbios es más fácil. Proverbios dice que si queremos que nos vaya bien o si queremos aprender, que le prestemos atención a las enseñanzas de nuestro Padre. ¿Estamos ahí, iglesia? No se trata de algo complicado. Se trata de algo que yo voy creando, no en lo que me dicen, sino en lo que yo siento para con Dios. Y acá tengo una pregunta intermedia. Jesús, hermanos amados, dio muchas ordenanzas y muchos consejos, pero la que resalta o que ocupa el primer lugar entre todas ellas es que amáramos a Dios con todo nuestro ser. Y yo creo que muchas veces ese vacío de no escuchar lo que Dios dice es por la forma en que ha menguado ese amor por mi Dios, ese amor por mi Padre. A veces, hermano amado, y acá vamos ya a la parte aplicativa, a veces usted y yo no salimos de la desesperación, de la angustia, de la tristeza, del desánimo, porque no estamos viendo a Dios como nuestro papito, porque no estamos viendo a Dios como ese Señor de confianza, sino que lo seguimos viendo como una tradición, algo que Dios es su Padre, amén, gritamos, pero no sentimos su abrazo. Él es nuestro Padre, amén, pero no sentimos su cariño. Entonces Jesús viene a instalar un reino que no se basa en un rey terrenal o en una figura de distancia, sino en un ser al que le podemos llamar papito. ¿Estamos claros, iglesia? ¿Cómo le puede llamar a su Dios, hermano? Papito. Papito. Acérquese a Dios como ese Padre tierno, porque así es su Dios, iglesia. Dios no está ahí esperándole con un palo, con una, no sé, para golpearle, para herirle. Dios está esperándolo como un buen padre. Me recuerdo una figura que ocupaba también un cantante que decía: cuando llegamos a casa y nuestro hijo, nuestra hija se ha hecho popó y usted a leguas le siente, ¿verdad? Aquel humor, aquel humor que se porta, ¿no? Y solo porque ande así, usted no lo deja de abrazar. Usted lo abraza y es tierno y lo apapacha y después lo cambia, ¿verdad? ¿Sí o no, iglesia?
Esa es la figura de papito. Un papito que realmente está a nuestro lado. Y que también, hermanos amados, como buen papito, cuando tenga que jalarnos las orejas, nos las va a jalar. Amén, iglesia. ¿Estamos? Perfecto. Veamos, por favor. Verso 2. Veamos el verso 2, hermanos. Capítulo 4, verso 2. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis. ¿Qué dice? Mi ley. La traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: yo como maestro les doy este buen consejo. No abandonen sus enseñanzas. Acá, hermanos amados, una observación. Considero que la mejor palabra para entender esta línea de 4 versos es la palabra consejo. Ya se lo voy a explicar. Nunca la ley se antepondrá al consejo. Primero será el consejo y después se establecerá la ley. En este caso, si usted ve el recorrido del texto, hasta en el verso 4 hace mención del mandamiento en forma de ley. Pero cuando vemos este pasaje en la traducción del lenguaje actual, creo de que es una mejor manera para comprenderlo. Dios se está mostrando en primer lugar como Padre. Y Dios continúa diciendo: si ustedes necesitan crecer en sabiduría, deben aprender a escuchar el consejo, la instrucción, la enseñanza, lo que Dios está diciendo. Amén. Amén. Amén o no amén. Usted, hermano amado, si en algo debe prestar atención, es en lo siguiente. Dios, cuando está diciendo estas palabras, intentará, hermanos amados, hacernos ver que lo que Él está diciendo a nuestras vidas no es para entorpecer nuestros planes. Es para bendecirnos en cosas que nosotros no alcanzamos a ver. ¿Estamos claros ahí? Y este es el desafío de cuando nos quieren dar un consejo. Porque a veces pensamos que quien nos aconseja nos quiere estorbar la vida. Nos quiere estorbar nuestros ideales. Nos quiere estorbar nuestros sueños. Y de hecho, cuando se inicia el consejo, es que nacen sentimientos de enojo, de distancia, de molestia, porque sentimos que están violentando nuestro espacio de decisiones. Y con Dios muchas veces nos pasa igual. Pastor Natanael hace unos días decía algo que es muy cierto. Muchas veces la gente viene y pide consejo y dice: mire, ¿y qué hago? Y a través de la palabra se le dice: haga esto otro, haga esto aquí. Pero mire, yo pienso que esto fuera mejor si lo hiciera así, de esta manera. No, hermano, no, hermano, eso le va a traer dolor. Hágalo como el Señor nos aconseja. Se pasa 1 hora, 2 horas en una consejería y la persona hace lo que ella dice. Entonces, eso pasa cuando estamos interpretando este pasaje. Con Dios muchas veces las cosas no funcionan como yo digo. Es que yo ya no quiero estar en este trabajo. Es que yo ya no quiero estar con estas personas. Es que yo ya no quiero estar en esta colonia. Es que yo ya no quiero estar en este país. Nosotros tenemos deseos. Cuando no escuchamos a Dios o cuando sentimos que Él nos dice: tened paciencia, nos da cólera. Nos preguntamos por qué Dios no abre puertas, por qué Dios no nos deja hacer lo que deseamos hacer. Cuando Dios aconseja, está viendo donde usted no logra ver. ¿Estamos? Cuando Dios le aconseja, está viendo ¿dónde, iglesia? Donde usted no alcanza a ver. Diga a la persona que está a su lado: Dios te aconseja donde tú no alcanzas a ver. Dígale. Ahora dígale: entonces sé obediente. Dígaselo. Entonces sé obediente. Los padres muchas veces, ¿verdad?, nos dará cólera que cuando ellos nos dan un consejo, ellos siempre le agregan: cuando vos vas, yo ya vengo, es el tradicional, pero ahora le han agregado: ya vengo bañado 2 veces.
Y a veces nos molesta. Y decimos, es que no me quieren dejar ser. Es que no quieren que yo haga lo que diga. No, es que realmente cuando hablamos del Padre o de la figura que tiene experiencia y está dándonos consejos, por lo general siempre tendrá la razón. Entonces por eso decía el primer verso, si en realidad ustedes quieren aprender, préstenle atención a su Padre. Iglesia, si en realidad a ustedes, a nosotros nos interesa aprender de Dios, prestémosle atención a Dios. Así aprenderemos. De lo contrario, aquí entrará, aquí saldrá. ¿Estamos? Tercer verso. Verso 3. ¿Qué es lo que dice, hermano? Porque yo también fui hijo de mi padre. Aquí una vez más menciona lo biológico, ¿verdad? Delicado y único delante de mi madre. Lenguaje actual dice, yo también fui niño. Tuve un padre y una madre que me trataban con ternura. Entonces acá, una vez más observamos que el proverbista está exaltando lo que el hebreo tiene en su cabecita de padre. Lo que está diciendo el proverbista es, yo nací bajo cobertura y mi cobertura siempre me bendijo, siempre fue especial, siempre me ayudó, siempre me sostuvo. Esa es la figura de padre o la figura de madre. ¿Se recuerdan que hace unos domingos yo le explicaba la palabra Shaddai? Y que una de las formas de interpretar esa palabra, hermanos, es el que amamanta. Pero eso nos da un sentido, iglesia, de una figura materna. Pero cuando intentamos comprender esa palabra de El Shaddai, es impresionante que no es el hecho de asignarle un género. No. Ese es problema nuestro en nuestra cabecita. No, es el hecho de que Dios siempre tiene cuidado para sustentar a sus hijos. Dios, hermanos amados, así como esto lo está diciendo, usted y yo tenemos los cuidados de un padre, de una madre, y que siempre Dios nos está tratando con ternura, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ese padre que tienen, iglesia? Este pasaje, clávelo en su corazón. ¿Cómo le trata Dios a usted? ¿Cómo le trata Dios a usted? Grábeselo en su cabecita y en su corazón. Dios le trata a usted con ternura. Así le trata. ¿Usted cree eso, iglesia? ¿O no cree eso? Dios le trata con ternura, iglesia. Veamos el último verso, por favor. Verso 4, vea conmigo por favor. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. ¿Y qué le decía? Y vivirás. Otra vez veamos lo que el Padre le decía. Retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. Y el resultado es vida. Vida. Ahora, en lenguaje actual dice, mi padre me dio este consejo, grábate bien lo que te digo y haz lo que te mando, así tendrás larga vida. Y esta larga vida es una forma de expresar la buena vida del Antiguo Testamento. Es uno de los grandes ideales de los siervos o hijos de Dios, tener larga vida, buena vejez. Larga vida, buena vejez. No larga vida y todos enclencle, ¿verdad? No, larga vida y ¿qué más? Buena vejez. ¿Cuántos quieren buena vejez? Vaya. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Grábese bien lo que Dios le dice. Haga lo que Él le manda y eso le dará buena vejez, larga vida. Veamos rápidamente estas dos palabras, mandamiento y vida. La siguiente, hermanos. Mandamiento. Fácil. ¿Qué es un mandamiento? En la orden que un superior da a sus subordinados. Un mandamiento es algo muy parecido, no es lo mismo, pero muy parecido a una ley. Dios estaba diciendo en el verso 2,
presten atención a los consejos. Los consejos muchas veces serán derivaciones de los mandamientos. En este caso, el último verso no dice préstale atención a los consejos. Dice, grábate las cosas que yo te digo y cumple las cosas que yo te pido. Entonces ya cambia la forma. Vida. Y acá tengo una pregunta. Cuando el texto está hablando de vida, respondamos esto: ¿deberé preocuparme por la vida eterna o por mi vida diaria? ¿A qué se refiere el pasaje? Si yo guardo, cumplo lo que Dios me dice, tendré larga vida. Amén, iglesia. Esa vida de la que está hablando, ¿es de la vida eterna o de la vida diaria? Interesante, ¿verdad? Le doy un consejo: deje de preocuparse por la vida eterna. Eso no depende de lo que usted y yo preparemos para cómo va a ser ese regalo de salvación y promesa de vida de Dios. Nuestra preocupación es caminar en base a lo que aquí dice, ¿no? Guardando sus mandamientos, haciendo lo que Él nos dice. Ahí mantengas. Pero hermano amado, que allá va a ser castillo, que allá va a ser cuartito, que allá va a estar aquí, que no se preocupe, hermano. Las moradas que el Señor ha ido a preparar para usted y para mí, Él las está preparando. No necesita que nosotros hagamos algo para la arquitectura donde el Señor nos va a llevar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un regalo que Él está preparando para usted y para mí. De lo que sí debemos preocuparnos es de la vida diaria, iglesia. Por eso el proverbista no está hablando de sabiduría en la vida eterna, ¿verdad? O sea, ya no vamos a ocupar eso. Está hablando de la sabiduría acá, terrena, en nuestro día a día, donde hay que quedarnos callados, guardar silencio, tratar la manera de no pelear, de no generar pleitos, de no generar contienda, divisiones. Ahí, de cuidar lo que nosotros estamos, hermanos amados, todos los días recibiendo en nuestro corazón. De eso se trata. Entonces, cuando estamos hablando de esa vida que nos promete el texto, se trata de la vida diaria. ¿Cómo se llamaba el tema, iglesia? El que escucha a Dios vive bien. Vive bien. Pero si usted es salvo, es hijo de Dios, la vida eterna ya se le prometió, está sellado con el Espíritu Santo y no vivimos bien, ahí es un indicador que yo necesito cambiar muchas cosas. No estoy viviendo en sabiduría. Ese es el indicador. Quien escucha a Dios vive bien. Pero usted dice, pastor, usted no conoce mis problemas. Mire, hermano, los míos son unos, los suyos son otros. Pero probablemente cuando yo estoy en medio de una situación y que de repente me está alterando los nervios, ¿qué es lo que me dirá Dios? Seguí peleando, seguí diciendo esto, saca este otro problema, decí esto otro. ¿Qué me dirá el Espíritu Santo? Cállate, hombre. Cállate, hombre. Partate. Cerrá la boca si no tenés nada bueno que decir. Y cuando yo hago eso, ¿qué logro? Buena vida, hermano. Después el otro va a sentir que está peleando con la pared, que está hablando solo. Y después le va a decir, mira, arreglemos esto, pues. ¿Sí me explico, iglesia? Trate la manera de que usted escuche a Dios y empiece a modificar cosas. No lo exponga, no lo grite, solo empiece a cambiar. Empieza a hacer un cambio aquí, un cambio allá, un cambio en esto, un cambio en lo otro. ¿Qué es lo que quiere usted? Vivir bien. Eso queremos, vivir bien. ¿Quiere vivir bien usted, iglesia amada? ¿Considera que para vivir bien necesitamos escuchar lo que el Padre nos enseña? Entonces esa es la esencia de estos primeros 4 versos. Vive bien quien se esfuerza por escuchar la voz de Dios, el consejo y los mandamientos de Dios. ¿Es difícil esa tarea, iglesia? Tiene su grado de dificultad. Pero Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos creen que Él está con ustedes, iglesia?
Entonces, si Dios está con nosotros, claro que podemos hacer lo que se necesita para vivir mejor. Yo lo necesito, mi familia lo necesita, mi comunidad lo necesita. Si yo vivo bien, mi círculo empezará a vivir mejor, iglesia. Las sociedades no cambian porque cambia todo el mundo al mismo tiempo. Las sociedades cambian porque uno se atrevió a cambiar primero. Si no, mira a Jesús. Primero inició él, sus discípulos, aquellos 70 y aquella multiplicación por lo que uno había empezado. Iglesia amada, vive bien quien escucha a Dios. Encomiende a Jehová su camino, confíe en él y él hará. Dele al Señor fuertes palmas, iglesia amada. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.